Buenos días, hoy miércoles 18 de febrero de 2026, nuevamente nos damos cita en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía, maestro Eulogio Silverio, para una nueva edición, una nueva entrega del Archivo de la Voz. Hoy tenemos con nosotros, además de nuestro anfitrión, el maestro Silverio, al académico César Zapata Santos. El profesor César Zapata Santos es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde cursó 2 grados, uno en Economía y otro en Psicología. Tiene maestría en Psicología Clínica y tiene un doctorado en Estudios Culturales. Pero, y quizás más que los títulos del doctor Zapata Santos, hay que destacar su andadura como pensador, como creador, como artista de la palabra. En Zapata confluyen el poeta, el narrador de largo aliento, el ensayista y el cuentista. Bienvenido, profesor Zapata Santos, a esta mesa de diálogo. Bueno, gracias por invitarme. Yo me siento en una mezcla de emociones, porque por un lado creo que no merezco estar sentado aquí. Veo que generalmente aquí se sientan los filósofos y pensadores, y yo soy un sujeto común. Y por otro lado me siento muy cómodo de estar entre amigos. Pero precisamente en su obra, profesor, tanto en su obra poética como en su obra ensayística, se deja entrever una sólida formación filosófica y preocupaciones y apuestas de tipo filosófico. Por ejemplo, su libro, uno de sus últimos libros, Los problemas de la vida más allá de los límites de la conducta, es un texto de filosofía de la ciencia, de epistemología. Sí. Para nosotros, en realidad, no sé si puedo hablar en nombre del señor director, pero en filosofía no entendemos el saber como en compartimentos estancos, sino de manera circular o tipo dominio. O sea, desde la historia, desde la antropología, desde la psicología, de alguna manera también se filosofa. De manera que usted no es un extraño aquí, y la idea del profesor Silverio es un poco rescatar estas voces. Ya. En el caso suyo, sabemos que usted pertenece a una generación literaria, que es la generación de los 80. Y yo quisiera, en segundo término, preguntarle qué cosa es una generación literaria y si tiene sentido que se hable de la generación 80 de literatura. Pero antes me gustaría, porque es muy, digamos que muy propio de este tipo de programas que ha pensado el maestro Silverio, preguntarnos quién es César Zapata Santos, de dónde viene, qué ha hecho, quiénes son sus padres, cómo llega a interesarse por esta universidad y no por otra. Bueno, para ser coherente con mi manera de ver mi propia realidad, pues yo no estoy muy claro todavía en quién es César Zapata. Yo pienso que es un sujeto en construcción, con muchos intereses, que si me fuera a definir bien en secreto, que no se enterara nadie, diría muy desorganizado. Todos esos intereses son vectores que apuntan en múltiples direcciones, lo que también se evidencia en mis lecturas, en el escritorio lleno de papeles que no se corresponden unos con otros. A veces es ficción, otras veces es intento de ensayo. Inicialmente era una persona muy tímida, aunque después la gente me ha etiquetado de 1000 maneras, pero sí fui y sigo siendo una persona tímida, a veces introvertido, que buscó en la literatura una manera de expresarse. Y llegó a ella por accidente, porque inicialmente me interesaba la pintura. Primero la música, después la pintura. Pero en ese interín apareció el taller literario de la universidad. Yo era estudiante de economía, tenía un amigo que escribía y me llevó de la mano hasta la presencia de Mateo Morrison, el fundador, y por ahí siguió ese derrotero de la literatura.
Lo de la psicología llegué también por accidente. Yo trabajaba ya en un ámbito vinculado a la economía, era para el Instituto Nacional de Aguas Potables. Una sorpresa para ustedes, tal vez. Yo iba como supervisor a los diferentes puntos del país, a hacer levantamiento de auditorías y eso. Y estando al final de la isla, en Sabana de la Mar, después de ahí no hay más país. Una noche cualquiera vi llegar bien cansado a mi jefe inmediato en una camioneta. Y yo me pregunté si ese era mi futuro. Y me respondí a mí mismo, no es mi futuro. Al día siguiente, sábado, me monté en el último vehículo que salía de Sabana de la Mar, Miches, San Pedro la capital. Y al lunes siguiente me inscribí en psicología aquí, asumiendo como válido lo que había dicho Nerio Rodríguez, que quizás no se va a acordar de eso, un catedrático importante de la UAS. Nerio me dijo, en esa época se evaluaba al estudiante para orientarlo en su elección de carrera. Y Nerio fue mi evaluador y me dijo que yo tenía posibilidad de múltiples, de diferentes carreras. Y yo me hice de cuenta que era cierto eso y entré a psicología. ¿Por qué? Había una persona que me marcó mucho en mi primera juventud, que fue estudiante de aquí, de esta universidad de psicología. Había completado su pensum y lo sorprendió la muerte. Entonces él siempre me decía que yo debía estudiar letras, humanidades. No, ¿cómo puedo ser economista? Tiene que estudiar letras. Y un poco en homenaje a él, yo llegué ahí. Pero también, a través de la literatura y del taller, me topé con un libro que se llama André Breton, Mago del Surrealismo. Y descubro en ese momento que Breton estaba muy obsesionado con el tema del psicoanálisis, sobre todo de un pensador francés que se llama Pierre Janet. Y ahí aprendí lo que era el automatismo psíquico, la diferencia con el mecanismo psíquico freudiano. Me interesé por el psicoanálisis y creí ingenuamente que inscribiéndome en psicología iba a aprender más psicoanálisis. Y fue exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Llegué a una escuela conductista donde el psicoanálisis era proscrito. Así que por ahí comenzó este asunto. ¿Qué pasa? Que nosotros, un grupo pequeño de jóvenes estudiantes de la época, decidimos enfrentar esa prohibición que era el psicoanálisis. Y fundamos un movimiento psicoanalítico que era también una ingenuidad, porque todos acabamos de comenzar a conocer a Freud. Sin embargo, eso marcó un momento de inflexión en el pensamiento radical y ortodoxo que había en la Facultad de Humanidades con respecto al psicoanálisis. Abrimos esa brecha. Wagner Yanni nos ayudó también a abrir un poco más la brecha con los seminarios sobre Foucault y la posibilidad entonces de conocer a Lacan y a otros pensadores franceses en una mirada diferente del psicoanálisis. Así que todas esas cosas que iban apareciendo aparentemente accidental producían sus efectos en la conformación de lo que hasta ahora podría definirse como César Zapata. Y yo recuerdo este movimiento, recuerdo que ahí estaba Fátima Portorreal, Jorge Piña. Fátima llegó en un segundo momento, pero estuvo mucho tiempo ahí. Se volvió psicoanalista incluso. Se volvió Fátima. psicoanalista. Sí. Y bueno, luego también recuerdo que una parte de ese grupo se inclinó más hacia, ¿cómo se llama el de los arquetipos? Jung. Carl Gustav Jung. Sí. Bueno, y entonces, maestro, además de ese amigo que le marcó, ¿algún profesor en la niñez, algún pariente que usted sienta que pudo tener algún peso en su formación? En la escuela de peritos. En la escuela de peritos, como se llamaba en esa época, el Liceo Víctor Estrella Liz, acababa de estrenar su nuevo espacio frente a la avenida San Cristóbal, ahí frente al Estadio Quisqueya. Estuvo mucho tiempo en la Independencia. Tenía mucho prestigio ese liceo. Había que entrar por un examen, no se iba, simplemente uno se inscribía.
Y yo siendo muchacho, pues entré ahí, busqué los datos, se los informé a mi madre y fuimos juntos. Yo tomé los exámenes y entré a para mi bien. Ahí había maestros excepcionales. Primera experiencia, el doctor Miguel Vendrell, maestro de maestros, formador de formadores, venía del Juan Pablo Duarte, donde había formado escritores, incluso de prestigio. Este país había pasado por su mano. Y ya muy viejito, llegó a la Perito, estaba en la Perito, aún activo. ¿Cuál era la particularidad de este señor? Bueno, él había ganado unos Juegos Florales en la época de Trujillo y él entendía que con la literatura se podía vivir. Él decía, yo compré mi casa con literatura. Y obligaba mucho a la gente a leer. Sus estrategias muy exóticas, por ejemplo, lea en voz alta sin respetar los signos de puntuación. Entonces tú comenzabas a leer y luego él decía, ok, deténgase ahora. ¿Sabe para qué sirven los signos de puntuación? Para respirar. Mucho tiempo después me topé con un debate entre Julio Cortázar y el escritor de Paradiso, el cubano, donde Cortázar decía que no le gustaba mucho lo que escribía ese autor porque ponía muchos puntos y muchas comas. Y él le respondió, es que yo soy asmático, tengo que respirar con más frecuencia. Entonces, ese paralelo me recuerda al Miguel Vendrell. Por ahí estaba el profesor Jiménez. El profesor Jiménez era místico, ¿okay? Miembro de la sociedad del Kriya Yoga, que todavía no se conocía mucho aquí en Dominicana, fundado por Paramahansa Yogananda. Y él llevó esas ideas a la Perito. No había tanta extendida, pero sí había unos periodos de receso donde él le pedía a los profesores que le permitieran dar microcharlas. Y por esa vía conocí entonces al yoga y, por supuesto, al premio Nobel Rabindranath Tagore. Así que toda esa gente definitivamente eran pequeños, como dicen los teóricos de la complejidad, pequeños eventos que generaron grandes cambios en mi vida y que me iban, por supuesto, distanciando mucho de mis compañeritos de barrio, porque entonces ahora yo estaba leyendo orientalismo, antes estaba leyendo surrealismo francés, después me topo con el psicoanálisis y esas cosas me iban, por supuesto, convirtiendo en el muchacho raro del barrio. Tú querías encontrarme en mi barrio, sí, el raro que siempre anda con unos libros extraños o que habla cosas que no nos interesan. De hecho, me excluían de los grupos. Se fundó un grupo de muchachos que bregaban con alambre, hacían nombres y figuras y, por supuesto, conquistaban a las chicas con esos regalitos de flores metálicas y cosas de eso. Y hacían fiestas. Hicieron de eso un ritual anual. Y, por supuesto, a la fiesta no iba el raro. El raro no estaba incluido, no, porque aquí viene a hablar de los cuasares y los hoyos negros, no estamos entendiendo nada, ni nos interesa tampoco. Y eso me convirtió en una persona solitaria y, por supuesto, la única vía era sumergirme en los libros. Ahora, ¿qué otra persona influyó mucho en eso? Mi madre. Con un segundo de primaria apenas, ella se le ocurrió la maravillosa idea de mandarme, pagaban 2 pesos, 3 pesos al mes a una señora que era maestra para que en las tardes, en vez de yo estar con mis coetáneos, me fuera donde esa maestra a leer y a escribir, a mejorar la ortografía. Y yo leí a Moby Dick a esa edad y en ese momento y en un barrio de pobres, porque eso era parte de los libritos que la profesora tenía ahí, disponible. Y me ponía a leer y decía, léete esto, léete este capítulo, dime tu opinión, no sé cuánto. Y yo me pasaba las tardes en eso, con esa señora. Y eso fue idea de mi mamá. Yo soy izquierdo y mi madre nunca permitió que me cambiaran de mano. Nunca. Decía, no, él nació así, aquí que escriba así. Y siguió paso a paso mi proceso formativo desde la infancia hasta hacerme profesional. Siempre protegiéndome y siempre instándome a eso. Recuerdo que eso también me limitaba a las novias, porque a veces iba cualquier muchachita a la casa y entonces al llegar y preguntar por mí, decía, no, él está o meditando o leyendo, no lo puedo perturbar. Y ante la palabra sagrada de la madre, aunque yo quisiera salir,
me tenía que quedar resguardado ahí. Sin duda alguna, un ser humano excepcional que también le gustaba contar cuentos. Y puedo decir esto aquí, una cosa graciosa. Mi primer libro de cuentos, en su totalidad, yo lo hice con mi madre al lado. Todavía convivía con mis padres, entonces yo me sentaba a escribir y era por estar con ella viendo novelitas baratas en la televisión o hablando en voz alta, yo le robaba conceptos a ella misma y le iba metiendo ahí, entonces me iba creando personajes que hablaban, pero había voces atravesadas que venían de mi madre o de lo que ella veía. Modificaba las ideas, etc. Recuerdo un cuento que tenía que ver con mi primera hija, que se llama Transformaciones del Retorno. Y lo llamé así porque cada elemento que aparecía allí yo lo cambiaba. Entonces allí había una gran ciudad, yo ponía un pueblito. Allí había una muchacha feliz, porque siempre esas novelas malas, todo es felicidad. Y yo entonces ponía a la persona extraviada, perdida. Había una mujer que era muy bella, yo la puse como un ser transparente, sin rasgos. Y para mi sorpresa, ese cuentecito fue premiado por Casa de Teatro. Ya eso me atrapó en el mundo de la literatura. Una paradoja porque yo comencé con poesía y de repente tengo... Y lo de la generación, yo no estoy tan seguro que yo sea de la generación 80. Primero porque tiene que existir una generación llamada 80 para ser miembro de ella, y tampoco creo que exista. Y segundo, porque siempre ha sido una nadadora contracorriente, siempre. Y así fue en el taller. Si el taller se consideraba el germen de ese proyecto generacional, yo siempre fui un nadador a contracorriente. ¿Cuál es el intento de que eso se volviera una generación? Lo hizo el poeta José Mármol, que escribió Poniente de los ídolos, ¿verdad? Un poco parafraseando a Nietzsche, lo que él consideraba el inicio de una generación que rompía con posguerra, y escribió ahí un decálogo de cosas. Pero lo principal era su idea del poetizar como pensar, que es heideggeriano. Mucho tiempo después yo le decía a José, Jochi, le decíamos a los amigos, yo quisiera hablar contigo sobre el tema porque me parece que cuando Heidegger habla de poetizar como pensar, está hablando de un pensar otro, no del pensar, digamos, lógico, sino al contrario, la ulceración de la lógica, que es lo que ocurre con el oxímoron, por ejemplo, cuando Borges dice que no podemos mirar el fuego sin un asombro antiguo. Entonces eso impacta, porque dice, bueno, ¿cómo puede ser asombroso y antiguo al mismo tiempo? Y entonces el arte de escribir genera esas ulceraciones en el razonamiento lógico. Estuvimos de acuerdo provisionalmente ahí. Pero ellos siguieron esa corriente, se unificaron mucho. Estamos hablando de compañeros como Chaín, Mármol, Dionisio de Jesús en un principio. Y yo me mantuve en otra dirección que ellos incluso criticaban como metafísica. Inicialmente yo no estaba tan seguro que eso fuera metafísica, ahora quisiera que fuera así porque me parece un piropo, ¿verdad? Y eso me distanció de ellos, en verdad. Por tanto, yo no me considero de la generación 80 y pienso que la generación 80, si tomamos por ejemplo la mirada orteguiana de generación, se establece primero unas coincidencias no solamente en el tiempo, no hay que ser solamente contemporáneos y coetáneos, sino que también una coincidencia en la manera de ver el mundo, una coincidencia en la manera de pensar. Pero sobre todo, si tomamos esas generaciones españolas famosas, y hasta nuestra, la generación del 48, por ejemplo, hay un pegamento que es la empatía, el afecto, el apoyo recíproco. Yo le he usado hasta la palabra amor en ese caso. Y eso le faltó mucho a ese proyecto generacional, porque lo que había era mucho conflicto, muchos pleitos, mucha trapisonda, mucho distanciamiento. Sí. Había calidad, sí, pero faltaba amor. Y a propósito de esa andadura suya en diversos géneros, que nos ha dicho que comenzó por la narrativa breve, ¿en cuál género se siente usted más cómodo y cómo usted, cuando tiene una intuición,
determina? ¿Cómo llega a saber si es materia para un poema, un cuento, un ensayo es una o una excelente novela? pregunta, es una excelente pregunta. Mira, ahora yo estoy terminando una novela que tú leíste en crudo, porque obviamente creció en el tiempo. Esa novela comenzó a escribirse hace muchos años, movido por un libro de Jesús de la Rosa, profesor ya desaparecido de la UAS y amigo. Me entregó el libro y a mí me llamó mucho la atención el modo como él narraba los días y su experiencia como testigo de la Guerra de Abril. Y yo dije, caramba, todo eso es cierto, y esos militares y esos héroes, etcétera, es verdad que están ahí. Pero y esos otros héroes que son los obreros, los pobres del barrio, sobre todo la zona norte, que nada más llegaba el ruido, todavía no llegaba la guerra hasta allá, llegaba solo el ruido, el miedo, la expectativa. ¿Cómo se fueron integrando esos obreros? Gente de carne y hueso, algunos de los cuales yo conocí. Por ejemplo, en la novela hay un personaje que se llama Príamo, y ese es Adán Hernández, un hombre que valientísimo, que incluso por sí mismo y sin nadie, y sin arma y sin nada, bajó al puente, llegó con las botas ensangrentadas, botas de obrero. Entonces decidí montar la historia de esos obreros en la atmósfera de la guerra y trabajar esa novela. Pero ¿qué ocurre? Que en el tiempo yo tenía a uno de los personajes ahí que trabajaba construcción, y de repente recuerdo que ese personaje era muy fanático del béisbol y derivó en un cuento sobre béisbol. El mismo personaje, pero haciendo otra cosa distinta a lo que está en la novela. Se detuvo la novela. Después me llegó a la memoria el tema de cuando yo era niño. Había que pasar por la Ortega y Gasset frente a un bar, el bar de Meneíto. Era una figura grotesca que atrapaba niñas y las prostituía. Entonces, de ahí salió Persistencia del Ángel, una novela breve sobre el problema de la trata de niñas. Y esta seguía esperando, ¿verdad? Está ahí todavía. Y por fin también me llegó la idea de una novela que voy a decirlo aquí, acaba de salir y ganar el premio de la UCE, que un lector acucioso va a darse cuenta de que es una novela biográfica, ¿verdad? Que tuvo que ver con mi periplo de varios años después de mi divorcio, mudarme a la zona colonial, cerca de la zona colonial, a Reparto Lugo, que es un espacio propio para escribir una novela, ¿verdad? Se ha quedado atrapado en la década del 30, ese entorno ahí. Y surgió esa novela que es más biográfica que otra cosa, y esta siguió esperando, hasta que por fin la posibilidad de editarla a través de Efemérides Patria me estimuló a terminarla. Así que yo no te puedo responder exactamente quién se antepone a qué, porque también en ese mismo marco aparecen los problemas de la vida. En ese mismo contexto aparecen los problemas de la vida. Tal vez me favorece un poco el desorden, ¿verdad? El no poderme enfocar en una cuestión así de manera tan absorbente como podría hacerse en un mes de invierno en los Países Bajos. Entonces yo estoy trabajando esto, pero otra cosa. Yo tengo la excusa de los llamados, ¿verdad? Yo estoy leyendo un material probablemente de ficción, bueno, como el caso ese que cité del libro de Breton, y entonces me hace un llamado a la interpretación de los sueños de Freud. Pero estoy leyendo la interpretación de los sueños y de repente me hace un llamado a la idea que tiene Jung, diferente a Freud, del inconsciente colectivo. Entonces, el problema de los símbolos, entonces me voy al debate de los símbolos en la filosofía, y así voy saltando. Y de repente tengo un paquetón de material frente a mí y digo, bueno, mañana los voy a organizar. Pero ¿qué va? Mañana se engrosa. Y entonces lo que es mi mesa de trabajo, que es la misma de la que almuerzo también, tengo un montón de material, ¿verdad?
que digo, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, a veces también me mueven los problemas sociales y quiero escribir un artículo, o me mueve un problema literario y quiero escribir un artículo, y de repente tengo todo ese material ahí frente a mí, que no está leído todo, están marcadas las páginas por donde voy, y pienso, bueno, este caos, ¿qué va a generar? Y me salva el pensamiento complejo de que el orden surge del caos. Usted es tenido precisamente como uno de los expertos en complejidad de nuestra universidad. Incluso la ha estudiado de manera sistemática, ha hecho diplomados, cursos especiales, y naturalmente imagino que como muchos de nuestra edad, abrevó en Edgar Morin. Sí. ¿Qué es complejidad? Yo encontré una fórmula para explicarle eso a mis estudiantes. Claro, yo siempre digo que los jóvenes tienen una mayor facilidad para comprender el pensamiento complejo, porque el cerebro nuestro es newtoniano. Ya estamos acostumbrados a la mirada lineal y nos es difícil pensar en bucle, en esa relación de interacción entre las variables que genera esa atmósfera que a primera vista podría parecer complejo, complicado. O sea, podríamos confundir lo complejo con lo complicado. Entonces, ¿qué hago yo para explicarlo? Bueno, me refiero a esa relación, ¿verdad?, lineal, causa-efecto. A implica a B, ¿verdad? Perfecto. Pero yo digo, bueno, interviene alguna otra variable, lo que nos enseña incluso en el propio pensamiento positivista de las variables extrañas y las variables participantes que están ahí. Ahora, ¿qué pasa? Una variable influye a otra. Por ejemplo, la teoría ecológica de que entonces A influye a B, pero B, al ser modificada, también modifica a A. Por ejemplo, los factores del ambiente pueden impactar en la conducta, como dicen los conductistas, pero yo, que soy un sujeto actante, a propósito de la teoría del sujeto actante, también influyo en el ambiente y lo modifico, y entonces ya comienza a complejizarse. Porque ahora resulta que lo que me modifica a mí, yo puedo modificarlo. Y modificándolo, entonces se produce lo que en complejidad se llama emergencia, se emergen otras variables que comienzan a interactuar ahí. Entonces yo le pongo a los estudiantes esa línea y le pongo esa variable que está ahí afuera, que ahora lógicamente está participando, y cómo influye en A y en B, esa C. Pero entonces ella también es modificada por B y modificada por A. Y se va formando un marasmo que parece complicado. Entonces yo le digo, no, lo que pasa es que en el caso de la conducta, que también es compleja, ahora la conducta está dada por esa red de variables. Solo que nosotros la pensamos en red dada. Pero no es que está complicada, es que está dada en red. Si usted cambia el orden sintáctico, no es que está enredada, sino que está dada en red. En una red de variables y de reenvíos que terminan produciendo un efecto emergente que no es tan fácil como lo plantea el conductismo. Por eso somos singulares y únicos, como hablábamos antes tras bastidores, porque esa confluencia de variables van a producir una emergencia que no es tan fácil de predecir como se pudiera predecir el principio de la física de Newton, de que una fuerza ejercida en una determinada dirección produce un efecto equivalente. Porque además habría que preguntarle a esa misma teoría, y esa fuerza equivalente no modifica al vector original. Entonces ya no se va creando como una complejidad allí inherente. Pero la teoría de la complejidad a mí me satisface mucho, porque yo veo mucha gente interesada ahora en la universidad por el tema. Ayer había una reunión con una candidata, estamos politiqueando en la UAS, y alguien habló sobre la complejidad y otra persona retomó el tema de la complejidad. Dije, mira, qué interesante, ¿verdad? Porque también creo que en las humanidades la interdisciplinariedad que usted la esbozó en su primera pregunta y la transdisciplinariedad son inherentes a las propias humanidades. Usted habló de que no había compartimentos estancos y es absolutamente cierto. No se puede pensar por ejemplo, no se puede pensar la psicología sin reflexionar sobre factores filosóficos. Pero no se puede pensar la psicología sin tener una mirada antropológica.
Pero no se puede pensar la psicología hoy sin tener una base de la cibernética. Pero no se puede pensar la psicología hoy sin tener una mirada lingüística. Entonces, incluso en la teoría cognitiva de hoy se habla de 6 componentes que ya hacen complejo el tema de la conducta. 6 componentes que son antropológicos, lingüísticos, semióticos, el tema de la cibernética. Todo ese problema que hoy está de moda con la filosofía del cibermundo, participa de lo que para los psicólogos conductistas implicaba una simple presencia de la conducta, resultado de un simple factor del ambiente. Ahora sabemos que no, que hay una serie de componentes. Por ejemplo, si tú dices, suponiendo que fuera así, el conductismo, tienes razón, entonces factor del ambiente determina la conducta, pero el sujeto está presente, el sujeto no está ausente, y el sujeto tiene una cosa que se llama eventos internos, ¿verdad? Tú le puedes llamar pensamiento, mente, lo que tú quieras, pero eso está ahí. Entonces eso produce una variación de la linealidad, ¿okay? Y también la complejidad se plantea eso como una bifurcación. Esa bifurcación genera otras bifurcaciones. Por consiguiente, el resultado final nunca será tan predecible como lo podría ser en el conductismo, para hablar del punto de vista de la psicología. Y eso puede aplicarse a cualquier otra disciplina. Por tanto, la transdisciplinariedad es fundamental. Yo le decía al profesor Eulogio que cuando él fuera decano tenía que crear el Instituto de la Multidisciplinariedad. Es decir, un instituto cuya investigación fuera transversal a todas las disciplinas con las que se trabaja las humanidades aquí. Y por supuesto me tiene que nombrar a mí, aunque sea de manera honoraria. Claro. Y a propósito de complejidad, profesor, y de ese ser único, ¿cómo visualiza usted el estatus epistemológico de la psicología? Mi libro, Los problemas de la vida, es una crítica epistemológica de la psicología, sobre todo de la psicología en República Dominicana, que como ya dije está atrapada en el paradigma conductual, en el paradigma del conductivo. Y eso obliga a que uno reflexione sobre ese paradigma. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en una idea. Bueno, obviamente me va a decir un conductista que hay varias olas del conductismo, ¿verdad? Que no se ha quedado en la vieja mirada skinneriana. Y es verdad, ha habido varias olas, pero el fundamento es la idea de que la conducta de un individuo inmerso en un determinado ambiente se vuelve pasivo. Es decir, se vuelve objeto de los factores del ambiente y por tanto su conducta va a resultar de allí, va a derivar de allí exclusivamente. Por tanto, yo recurro a la lingüística, a algunos paradigmas lingüísticos, recurro a la mirada de cierta teoría cognitiva para discutir eso en ese libro. Yo pienso que el estatus epistemológico de la psicología hoy es un poco sombrío porque algunos se han dedicado a negarle la condición de ciencia, comenzando por el epistemólogo argentino Bunge. Sí, Mario Bunge dice que la psicología es un proyecto de ciencia, no una ciencia, y que el psicoanálisis es una pseudociencia. Yo estoy en desacuerdo con las dos cosas. Yo prefiero ver dominios de saberes que están en proceso de formación. No podemos hacer mucha exigencia a una ciencia que tiene menos de 100 años, bueno, poco más de 100 años, que es el caso de la psicología. Pienso que está en proceso de búsqueda, sobre todo los trabajos en el área de las teorías cognitivas y las llamadas ciencias cognitivas que mencionamos hace un rato, son esperanzadores,
Pero quedarse atrapado en el modelo lineal, sobre todo en la escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, genera un estancamiento y una preocupación, que por cierto, yo cito a Fereyá Ben-Ain, porque también se quiere implementar desde el momento en que alcanzó estatus de ciencia de la psicología, en 1879, perdón. Se le quiso indilgar la ciencia, desde el punto de vista de la llamada ciencia dura. Había que parecerse a la biología de Helmholtz y a la física de la época newtoniana y a la biología de Helmholtz. Si no era así, no era ciencia. 2 y 2 son 4. Entonces resulta que hoy día sabemos que no es así. Como dice Fereyá Ben, no hay una teoría que coincida exactamente con los descubrimientos. Siempre habrá cesuras entre la mirada teórica y lo que se va revelando. Pero también al revés. Ese descubrimiento, ese estudio de campo, no puede pretender hacerse siempre desde una ceñida mirada de la ciencia. Aprendemos con él que hay que hablar de las ciencias, ¿verdad? O para ser un poco más flexible, los dominios de saber. Y usted, como escritor, ¿qué consejos le daría a un joven que no se meta en eso? Pero si ya está metido, si su decisión es firme, de su experiencia. Bueno, si es para digamos, transferir experiencia a una persona que comienza a escribir, hay algunas cosas que uno podría decir, diferentes así es para sugerirle que se prepare a pisar en una arena movediza, en el sentido de que cada vez hay menos lectores, sobre todo para ficción y poesía, y por consiguiente escribir tendría que ser una pasión muy, muy, muy casi egoísta. Si usted está dispuesto a aceptar ese reto, ¿verdad?, a ser lector de su propia obra y a complacerse con sus logros sin pretender alcanzar fama ni notoriedad, porque hay un campo, un nicho muy pequeño, ¿verdad?, y además lleno de lobos que todos quieren apropiarse de ese pequeño territorio. Si quiere eso, bueno, entonces puede explorar ahí. ¿Qué puede hacer? Lo primero es que no se puede separar la lectura de la escritura. Es una receta vieja, todo el mundo la sabe. Se aprende a escribir leyendo y se aprende a leer escribiendo también. Eso que hacía el profesor Arbelo de las notas al margen de los libros, y que a veces nuestras madres decían, pero lo estás dañando porque entonces le estás escribiendo encima. Esa nota al margen implica esa relación inseparable, intrínseca de la lectura y la escritura. Eso por un lado. Segundo, el respeto a las tradiciones. Solo es posible romper con la tradición conociéndola. Entonces ahora yo noto algunos jóvenes que piensan que nacieron sin ombligo y que ya son escritores porque se les ocurrió juntar 3 o 4 palabras, enhebrar 3 o 4 conceptos y ponerlo en un libro, y negar de dónde provienen, ¿verdad?, si es que provienen de algún lugar. Entonces hay que explorar la tradición, no solamente las tradiciones foráneas, sino las propias. Aquí hay corrientes importantes, movimientos importantes, escritores de gran trascendencia. Si hubiera habido la posibilidad de traducir a escritores y a obras dominicanas a múltiples lenguas, pues tendríamos un escenario distinto en la literatura latinoamericana. Pero nos hemos quedado encerrados en la isla, y a veces ese aislamiento también genera una especie de insularidad mental que no nos permite ver un poco más allá. Franklin Mieses Burgos tiene textos que, traducidos a otras lenguas, podrían haber competido con Borges o con cualquier otro poeta universal, pero no se conoce más allá del territorio nuestro. Manuel del Cabral se conoce un poco porque hizo labor diplomática y tuvo la oportunidad de entrar en contacto con otros escritores, pero aún así se conoce muy poco. Yo sufrí, me sentí triste, porque yo creo que fui el primer dominicano que en el centenario de don Juan Bosch dictó una conferencia, y fue en Ecuador. Estaba allí, la mayoría que estaban, bueno, prácticamente todos eran profesores de universidades,
no había estudiantes. Y al final se me acercó una persona y después de felicitarme me dice que yo había abierto sus ojos hacia un escritor tan relevante porque él conocía solo al político que fue derrocado en el primer ensayo democrático de República Dominicana. Era un profesor del área de ciencias políticas. Y yo lo único que le respondí fue, bueno, si don Juan Bosch no se conoce, si un cuentista que pienso que hay solamente 3 recetas importantes para escribir cuentos y una de ellas es de Bosch. Si no se conoce don Juan, entonces, ay de mí, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué puedo esperar yo entonces? Imagínense si no conocemos a Juan Bosch. Y el Señor me dijo, para ponerme más triste todavía, ¿y usted escribe? Sí, a veces. Así que yo le pido eso a los jóvenes. No pretendan romper la tradición sin saber qué están rompiendo. Y como profesor catedrático de larga data, a los que ahora se inician, usted acaba de jubilarse, ahora los que ahora se inician en la labor docente, asimismo, del baúl de sus experiencias, ¿qué recomendaciones usted le haría? Yo salí temprano de la universidad, o sea, yo no completé los 30 años requeridos para la jubilación. Y salí por un problema y lo voy a decir sin ambajes porque es una realidad que todos los maestros saben que existe, aunque nadie lo quiera mencionar. Una crisis de pensar que hay en las aulas. Paradójicamente, cuando hemos implementado el famoso 4%, resulta que estamos recibiendo jóvenes con menos pensamiento crítico, con menos lectura, con menos propensión a la lectura incluso. Y lo estamos recibiendo en humanidades, donde la base, mientras en ingeniería usted necesita una regla T y un poco de técnica de dibujo, aquí usted necesita abordaje lectoral. Entonces usted le da un folleto de 10 páginas y dice, y todo eso lo vamos a leer. Y cuando uno espera que lean 3 libros o 4 libros. Entonces a mis compañeros que ingresan como nuevos docentes, su desafío es lograr que esa comunidad de jóvenes puedan encontrar alguna forma de aproximarse a la lectura, incluso como una manera de resistencia. Ahora mismo lo que es revolucionario es leer. Lo que es revolucionario es desarrollar pensamiento crítico. Porque todo el sistema, el status quo, se opone a eso. Ahora es la ligereza, la liviandad, el disparate, la obscenidad. Y el joven está inmerso en eso. O sea, eso no es que está ocurriendo, sino que se le está inoculando. ¿Okay? Se le habla sobre la inutilidad de la formación, sobre la inutilidad de ser profesional y sobre los beneficios de hacerse rico fácil, sobre incluso la obscenidad como manera de enriquecimiento. Por consiguiente, es un desafío extraordinario estar en la aula ahora mismo y sobre todo en educación superior. Porque usted está recibiendo una persona que yo, y perdónenme la digresión en este caso, me preocupó y me preocupa que desapareciera el CU, el colegio universitario. Era una criba necesaria y ahora es más que nunca. ¿Okay? Más que nunca. Me preocupó y me preocupa que se desapareciera también un recurso que tenía la universidad para sacar por un semestre al estudiante, la baja estudiantil, que si bien es cierto que no me gustaba que fuera definitiva, pero sí la baja estudiantil provisional era importante, porque era un periodo de recuperación necesaria que tenía el estudiante para poder ingresar a una carrera. Entonces se genera un círculo vicioso preocupante, ¿verdad? El joven estudiante con formación deficitaria termina como profesional con déficit y va a ingresar entonces como maestro para formar estudiantes deficitarios que volverán a ser profesores deficitarios. ¿Cómo vamos a romper ese círculo vicioso? Hay que pensar en recuperar la academia. La universidad tiene el desafío de recuperación de la academia, incluso de crear un programa
de reforzamiento de la formación de los profesores de nuevo ingreso. Yo creo en eso. Es decir, tiene que haber, ahora que hemos tenido programas doctorales propios y maestrías, crear equipos a través de una cosa que se llamó y que hay que recuperar también, el profesor extensionista. Usted me permite a mí 20 horas para yo crear programas de formación y esas 20 horas me las quita de la docencia. Entonces yo trabajo con eso, trabajo con equipos, incluso usted quiere llamar inducción para que suene más bonito. Entonces tú creas esos programas de inducción para profesores de nuevo ingreso y vas mejorando la calidad académica de la academia y a su vez eso va a impactar en el aula y posiblemente también impacte en mejorar la calidad del producto que vamos a vender al país, que el país espera que nosotros entreguemos. La demanda del 4% a que usted ha hecho alusión, se pensaba que iba a resolver en buena medida la cuestión de la educación pública. A su ver, desde fuera, ¿qué ha pasado? Mira, lo que pasa es que nosotros queríamos poner una esquina, en alguna esquina del barrio, un negocio para vender naranjas. Y pedimos un préstamo. Entonces gastamos todo el préstamo en pintar la mesita y no tenemos recursos para comprar la naranja. El 4% llegó a implementarse incluso para hacer aulas, pero no hay obras públicas. Incluso había una oficina del gobierno para construcciones, porque el dinero que se supone es para mejorar la calidad académica se ha implementado para hacer construcciones. Y después que lo tengo en la mano, entonces me pregunto ¿para qué lo voy a hacer? Hubo un estulto, un loco, porque hay que ser loco para algo así, que cogió parte de ese dinero para hacer un elevador para él subir su vehículo hasta el piso donde él tenía su oficina. ¿Entiendes? Y ha habido casos, de hecho lo está viendo hasta hace un año, en que había sobrantes del 4%, que entonces el Estado dominicano se arrogaba el derecho de redistribuir, tapar crisis y hoyos. Pero resulta que mientras eso ocurre, no hay proyecto de formación para los profesores. Yo digo, ahora que hay una nueva autoridad en el MESIT, ¿por qué no hacer un programa especial de becas para maestros? Becas internacionales para maestros. ¿Ok? El doctor Amado Reyes, que fue un intelectual y catedrático universitario muy respetado, decía que él no estaba de acuerdo con que se hicieran licenciaturas en pedagogía mención matemáticas, que era su área de experticia, o mención biología, o la que fuese, o la mención lingüística. Él decía, no, tiene que haber un matemático que haga una maestría en pedagogía, o un matemático o un lingüista que haga maestría en pedagogía, pero que tuviera formación lingüística, porque nadie puede enseñar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, tú apresuras a una persona dedicando, ¿y qué tú estudiaste? Filosofía y letras. ¿Y cómo así? ¡Wow! Dos en uno. Sí, porque yo lo que estudié fue pedagogía. Yo soy educador, mención filosofía y letras. Tú no sabes ni filosofía, ni letras, ni pedagogía tampoco. ¿Entiendes? Entonces te vas al aula y no puedes enseñar porque no sabes. Entonces tienes que hacer un escaramuza porque necesitas el trabajo y terminas entonces malformando al discente, y el discente en el futuro también será docente. Y volvemos otra vez a ese círculo vicioso. ¿Qué pasa con el 4%? Que el 4% en gran medida tiene que ir a la formación, además de mejorar la calidad del entorno, porque el espacio también tiene que ver con la relación docente-discente, tiene que ir a fortalecer la formación del profesor, del docente, a mejorar el currículum, a observar el proceso, porque también hay falta de eso, un proceso de observación y supervisión que diga, bueno, ahora yo puedo decir a mediano plazo qué resultados está dando, o sea, cuáles productos estoy derivando de la escuela. Pero también hay otro elemento, la violencia en la escuela, el problema del embarazo temprano, el problema de la deserción. Todos esos son factores que tiene que haber un plan de mejora para enfocar eso, y los recursos materiales están ahí, o sea, el dinero está ahí. Lo que hay ahora es necesidad de crear esos proyectos.
que definitivamente impactan nocivamente la situación de las aulas. La violencia, o sea, las aulas están cribadas. Hay huecos por donde entra droga, y todo el mundo lo sabe. Hay huecos por donde entran sujetos ajenos al recinto, ¿verdad?, que estimulan la violencia. Está cribada porque no hay relación con el hogar, entonces allá en el hogar el muchacho tiene una familia disfuncional, pero además allá en el hogar tiene un entorno social donde están vendiendo unos ruidos como música, una manera, un estilo de ser. Y en una fase crítica el muchacho necesita, sobre todo en la adolescencia, modelos. Y los modelos que está recibiendo son modelos que van absolutamente en contra de su formación integral. Entonces, todos esos son desafíos que necesitan de una mejor planificación para poder impactar en la formación de los discentes. Bueno, profesor, la verdad que tenemos una cantera de ideas, de impresiones, de planteamientos en el maestro César Zapata. Pero como quiera, a mí me gustaría, ya casi al cierre de este diálogo, profesor, hacerle una pregunta personal, personalísima. Yo sé que usted tiene amores divididos, por lo que nos ha dicho, sí, del sector donde creció, que no nos lo ha dicho, y tiene también otro amor por una ciudad norteña, que es Puerto Plata, desde el punto de vista de los afectos, del imaginario de César Zapata, el escritor, el académico. ¿Qué pesa más, el barrio o la...? ¡Wow, qué pregunta! Mira, hay una novela que se llevó al cine de un escritor que gana un premio y le permite cierta holgura económica y él decide volver a su pueblo. Pero, oh sorpresa, cuando él llega al pueblo, además de que todo es distinto, ¿verdad?, sobre todo la ausencia de las figuras simbólicas importantes, afectivas para él, también se da cuenta que sus amigos lo ven con ojeriza. Él llega al bar y todo el mundo como que se aleja. Bueno, entonces le preguntó a uno, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me tratan de ese modo? Dice, bueno, primero tú eres distinto, ya tú no eres el que nosotros conocimos, y ya tú eres un tipo famoso, nosotros somos aquí simplemente jornaleros. Y segundo, hay quienes te odian porque lo que tú escribiste en esa novela es la historia de nosotros. Tú te vas para el pueblo, la historia nuestra, y la revelaste allá y no nos gusta para nada. Cualquier parecido con la realidad me ocurrió a mí en unos 3 años que volví a Puerto Plata. Sin embargo, tengo recuerdos maravillosos de el otro Puerto Plata, ¿verdad?, el de mi infancia. Mi abuela, que era una persona creadora, una capacidad inventiva increíble. Mi abuela inventaba mis juguetes, para que tengas una idea. Es decir, yo recibía los reyes, la famosa celebración de los reyes en Navidad, con una doble satisfacción. Primero, porque esos seres místicos y míticos se convertían en hormiguitas y entraban por debajo de mi puerta, y eso era una maravilla. Y segundo, porque lo que me dejaban era a través de mi abuela. Ella era la que construía los juguetes, ¿verdad? Y además era una mujer tan creativa que cuando yo me hice vegetariano, en mi casa se escandalizaron que me iba a morir, que yo tenía antecedentes de haber perdido mucho peso. Yo era muy delgado cuando niño y que eso iba a repetirse y que qué locura este muchacho. Bueno, yo tenía apenas 14 años. Entonces mi abuela, yo estaba en la capital y mi abuela vino de allá. Me dijo, está bien, yo resuelvo eso. Comenzó a prepararme comidas riquísimas. Entonces lo que más me gustaba era unas habichuelas tan cremosas, hasta que un día encontré un fragmento de hueso en la habichuela y descubrí que lo que ella estaba haciendo era moliendo la carne y haciendo un consomé y cuidando de incluso limpiarla, que no apareciera fragmentos de carne, pero que hubiera ahí la fortaleza para ese muchacho no morirse. Y entonces ya tú sabes el conflicto. Yo le dije, no, ahora yo no voy a comer más habichuelas porque tú me estás engañando. Entonces, todos esos recuerdos hermosísimos con mi abuela, y todavía después de adulto, cuando me tocaba volver allá y ella estaba viva, tener que compartir habitación
y era otra contadora de cuentos muy famosa, y la atmósfera de protección. Bueno, en fin, mi madre muere 2 veces, porque cuando muere mi abuela, muere mi mamá, porque ella era mami, ella no era mi abuela, ella era mami, la que era capaz en su creatividad de mandar ¿cómo se llamaba eso en esa época? Cuando tú mandabas un mensaje de emergencia. Telegrama. Un telegrama que decía: Eusebia de la Cruz, grave de muerte, salir seguido. Salimos corriendo para allá. Pero además, para que se volviera más no, y elemento de escritura, de novelable, comenzó a caer una gran lluvia y hubo derrumbes en la carretera vieja. Tú que conoces esa carretera antes de que tuviera el túnel. Y por allá, y además el chofer se llamaba Mala Fe para todavía crear más atmósfera extraña. Y vamos con Mala Fe y metiendo guayacán para que el carro no se derricara por uno de esos derricaderos que se armaron con la lluvia, hasta que por fin llegamos al pueblo. Allá estaba ella con sus 8 anillos, su traje largo, sentada en una mecedora, y dice mi mamá: pero mira mami ahí. Yo la miro con ojos de niño asombrado, porque yo esperaba una persona muerta, tú sabes. Y cuando bajan el video, dice: ¿ustedes se creen que el muchacho es de ustedes para durar tanto sin traérmelo? Entonces ya tú puedes ver que mi vida estaba dividida entre la Santo Domingo y el Puerto Plata de mami, de doña Eusebia de la Cruz, que no es el Puerto Plata que encontré después que volví. Eso, por supuesto, fue una experiencia, si se quiere, traumática para mí, porque me revivió todo el duelo de su ausencia y todo eso, pero me solacé un poco con un encuentro con la familia que me quedaba en Puerto Plata. Puerto Plata es un recuerdo extraordinariamente valioso para mí. Aparece en mi primera novela, algunos de los eventos de la calle 2 del barrio Los Cocos. Así que, ¿qué pesa más? Yo pienso que habría que buscar una balanza muy sofisticada para poder establecer cuál de las dos cosas es más importante en mi imaginario. Bueno, Puerto Plata, como usted dice, después del turismo masivo, eso, lo que usted tenía en su memoria, que es el caso mío, todo eso se perdió, se fue. Así es, tristemente. Incluso la corrupción, droga y cosas llegaron hasta los campos. Correcto. Lo cual, mucho borracho, mucho adicto, muchas cosas, una cosa. Y venga uno como un blanco móvil, no como un amigo, no la solidaridad de antes, no el plato de habichuela con dulce pasado de una palizada a otra, no. Hay un grupo de tigres que están ahí en el parque. Dicen: mira, llegó el profesor Eulogio, hay cuarto, hay dinero, viene de la capital. Entonces, todo eso tiene que ver con el turismo, sin duda. Sí. Una vez vino aquí Nora Glickman. Ella no le va a gustar que yo la mencione porque ella se puso guapita conmigo hace mucho. Nora Glickman es una cuentista muy sofisticada, profesora de CUNY, Nueva York. Y ella vino y me dijo: yo quiero conocer algunos pueblos, pero no quiero ir como turista, quiero ir. Yo le dije: bueno, ve a Puerto Plata. Me la llevé a Puerto Plata. Cuando regresamos me dijo: ¿quieres mi impresión? Sí, me dijo: ustedes van a perder la belleza del territorio por el turismo. Y me contó lo que había ocurrido en Argentina y otros países con el tema del turismo. Dice: hay probablemente más circulación de dinero, pero hay mayor pobreza humana y lo genera el turismo. Sí, y perdónenme los que defienden esa empresa, que dicho sea de paso, ojalá tenga tiempo para decir esto. Ya en mi rol de economista, aquí había un programa que se llamaba Triálogo, si mal no recuerdo. Sí. Y esos señores sentaban en cátedra, lo que ellos decían era la verdad y punto. Entonces ellos dijeron una vez que, primero, que los préstamos soberanos eran los bonos, ellos llaman bonos, pero el préstamo al final. Que los bonos eran buenos para la economía. 1. 2, que el turismo era lo mejor. Y 3, que la banca generaba riquezas. Yo estoy como un televidente viendo eso. Entonces los llamo y me permitieron decir mi idea. Yo les dije: mira, habla un oyente común, ¿verdad? Y que tiene algunas inquietudes. Primero, un préstamo como los bonos soberanos no es bueno para una economía porque va al sector privado.
Lo que quiere decir que quienes marcan la pauta de a cómo comprarlo y cuánto interés derivar de ello es el propio sector privado. Es diferente a un préstamo blando que te brinde, por ejemplo, el BID. Completamente diferente porque es un préstamo blando. Este va a ser siempre duro porque el que te va a dar el dinero del sector privado que le quiere sus cuartos, quiere ganar. Nadie va a coger bonos para perder. Segundo, el turismo no es una industria próspera, excepto para las grandes firmas, AMSA Marina, Barceló, etc. Para los pueblos no, para los pueblos implica empobrecimiento. Y tercero, la banca no genera riqueza, sino que se enriquece de quienes generan riquezas. Pase buenas noches y cuelgo. Me acabaron. Ese es un keynesiano arrepentido. Ese no es ningún oyente común. Ese es un keynesiano, no sé cuánto. Y yo dije, bueno, yo sí soy keynesiano. Bueno, después con el tiempo resulta que volvimos a ser keynesianos. Tuvimos que criticar el extremismo neoliberal, ¿verdad? Y tuvimos que criticar el exceso de poder al sector privado, ¿verdad? Porque estábamos desapoderando al Estado, pero no nos damos cuenta que estábamos creando un Estado paralelo al hacer eso. Así que digo, bueno, pues está bien, keynesiano, ¿por qué no? Bueno, pienso que la anécdota que acaba de contar el profesor define la visión que yo tengo personal de César. Y es que César, aunque él dice que no en ninguna de las áreas y que es disperso, pero cuando uno lo escucha hablar de cualquiera de las áreas, y vamos a decir la literatura, porque aquí en la universidad se le conoce como un profesor de psicología, pero cuando usted entonces lo escucha presentando un libro, hablando sobre literatura o sobre teoría literaria, que usted ve la profundidad con que él aborda cada una de las cosas, y en economía por igual, y cuando escribe un texto también, estamos en presencia de una gran figura. Y si usted dijo que de alguna manera Enerio en algún momento tuvo que ver con esa orientación de decirle que usted también tenía me ayudó a dispersarme. No, pero fue una gran adquisición que hicimos para la Facultad de Humanidades y para la Escuela de Psicología, y para nosotros también, porque César, aunque él quiere negar el vínculo que tiene con nuestra escuela, no, nunca. Es de las personas, ¿verdad?, que siempre van a estar vinculados al quehacer filosófico. No. Yo soy un enamorado los admiro a ustedes, además la valentía de haber elegido estudiar filosofía en un país como el nuestro. Y los sigo y además leo a los filósofos dominicanos, no es como mucha gente que nada más está pensando. Y además filósofos exóticos, raros. Por ejemplo, yo, y excúsenme la inmodestia, fui de los primeros, si no el primero en traer, cuando fui a California, a Zizek y a Gayatri Chakraborty Spivak, que es una pensadora muy importante en Europa, pero de origen hindú. Y Homi Bhabha, esos tres pensadores los traje yo al país. Y después vi con mucho placer que por lo menos Zizek tiene ya muchos lectores, incluyendo aquí en la escuela. De Nagonce también hasta Sai Baba. Bhagavan Sri Sakti Sai Baba, pero bueno, eso tiene que ver ya con mística y demás. Sí. Pero yo le llamo a esos tres pensadores, yo le puse el apodo de los pensadores de la orilla, porque a mí me impactó el hecho de que no eran ni alemanes ni franceses. Entonces era como una manera de ir ulcerando esa idea que uno tiene del eurocentrismo en filosofía y de ver que hay otras posibilidades de abordaje. Y alguna gente critica a Zizek porque escribe sobre muchos temas, también a él le pasa como a mí. Pero resulta que si uno le interesa, por ejemplo, su pensamiento medular, se topa con que es un hombre que ha logrado conciliar dos pensamientos tan distantes como el lacanismo y el marxismo. Y desde esa mirada es que él aborda los problemas sociales. Pero además es un experto en cine, filosofía del cine. Tiene un libro muy gracioso que se llama Todo lo que usted quería saber sobre cine y no se atreve a preguntárselo a Lacan. Todo lo que usted quería saber sobre, ¿cómo se llama este cineasta famoso de La Soga y eso? Franklin Domínguez. No. El de Vértigo. Hitchcock. Alfred Hitchcock. Todo lo que usted quería saber sobre Hitchcock y no se atreve a preguntárselo a Lacan.
Así se llama el libro. Entonces un pensador así, a mí me satisface mucho encontrármelo. Claro, debo decir aquí que fue la doctora Robin Derby, profesora de historia de la Universidad de Los Ángeles, quien me llevó a una librería y me dijo, mira, pero ¿tú conoces a este autor? No. Pero mira, llévate, hasta me lo regaló incluso los primeros textos. Porque en ese momento yo estaba interesado por una cosa que se llama estudios culturales, que es una especie de híbrido de mirada holística donde se vincula antropología, historia, psicología, etcétera, sin que ninguna de ellas sea un dominio exclusivo. Entonces, ampliar un poco la mirada sobre temas que antes se veían por compartimentos estancos, viéndolo desde una mirada más transdisciplinar, generó esa idea de la estudios culturales. Omi Baba es un ejemplo de eso, y la misma Chakraborty. Y Spivak tiene una ventaja, que ojalá también se enamoren aquí de Spivak. Es una lectura compleja, pero ella me fascina porque justamente critica de manera frontal a los pensadores franceses. Entonces va como desconstruyendo al propio creador de la deconstrucción. Entonces eso la hace una mujer excepcional. Bueno, profesor, pues llegamos al final. En nombre de la Escuela de Filosofía y mío propio, profesor Zapata, le agradecemos que haya sacado de su tiempo, que sabemos que en estos momentos está complicado con algunos compromisos ya muy puntuales y no puede evadirse tan fácil. Que haya sacado este tiempo para hacer este archivo de la voz, que yo sé que tanto el presente como el futuro, la presente y futuras generaciones van a agradecer que usted haya sacado ese tiempo y que nos los haya brindado aquí a nosotros. Para nosotros es de gran satisfacción contar con su amistad, pero también con la cercanía y la colaboración que siempre hemos tenido de usted, de aquí la Escuela de Filosofía. Pues muchas gracias, profesor. Mire, yo le agradezco a ustedes profundamente este encuentro, porque además de que es ameno, como dije al principio, estar entre personas que uno tiene vínculos afectivos siempre es interesante, sobre todo para hombres tan solitarios como yo. Pero también poder conversar sobre estos temas es sumamente agradable. Y si llega alguien y genera algo, pues mejor todavía. No sé si llegará a impactar en alguna de las mentes jóvenes sobre todo, pero yo pienso que este archivo de la voz tiene ese propósito, lograr un efecto en medio de estos ruidos. Esta bulla algún día pasará, entonces sí, algo debe quedar que diga cómo la cosa. Correcto, así es. Cómo la cosa. Y si me cancelan, entonces yo volveré por aquí para que ustedes me ayuden a conseguir otro trabajo. El Velo tiene poderes extraordinarios de hacer y deshacer. Y plenipotenciarios. Bueno, muchísimas gracias, de verdad fue un placer. Muchas gracias.